Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue presentado como la imagen de Dios. La calificación fue otorgada por Saulo de Tarso y lo registró en su carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. Dice allí Pablo, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En toda la Biblia cristiana o Nuevo Testamento no se menciona el nombre de la divinidad, solo se emplea el adjetivo Dios para referirse a ella, porque el personaje importante no es Dios ni Jesús el Galileo, sino el Cristo de Pablo. Y el mismo Pablo predicó al Dios no conocido en el Areópago de Atenas, según Hechos capítulo 17. Así que la imagen que Pablo tiene de su Dios no es de Yahvé ni del Dios Él, sino una imagen forjada y retocada de acuerdo con las circunstancias de sus seguidores y de los destinatarios de sus epístolas. Pero lo que a Pablo le preocupa y le ocupa es la imagen de su Cristo, una imagen que va creando sobre la marcha, según sus intereses y de acuerdo con la comunidad que recibe su doctrina. La nueva imagen concebida en la mente de Pablo, el Cristo de su producción, esa nueva figura es la imagen de su Dios invisible. Y para dibujar la imagen de su Cristo, Pablo borró la imagen de Jesús el Galileo. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 16, Pablo ordena lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Para la teología de Pablo y sus intereses, la imagen del Galileo no era nada buena, porque los evangelios le presentan como un fanático religioso, arrogante e intransigente, agresivo y totalitario, como un profeta apocalíptico con un mensaje pesimista y falso, un encantador con promesas alucinadas, un ciudadano revoltoso que critica y condena a las autoridades judías, que cuestiona las leyes y las costumbres de su pueblo y que por no sujetarse a la ley le sujetó y le condenó. El propio Galileo había admitido públicamente que no era una buena persona. En Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Y la gente que conocía a Jesús por su parte confirmó lo que el Galileo dijo de sí mismo. Lucas capítulo 7, versículo 34 dice cuanto sigue: ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Según el texto, el que habla es Jesús, y Jesús era dado al vino, y no bebía socialmente, sino que se emborrachaba, y su adicción es corroborada por la transformación de agua en vino en las bodas de Caná en Galilea. Y es el primer milagro de Jesús relatado en el Evangelio de Juan, por ser el más importante de todos. Y el Galileo no negó ni desmintió su dependencia del alcohol. Con lo que Lucas nos cuenta y por el contenido del mensaje de Jesús, podemos pensar que todo cuanto afirmó lo pudo haber hecho en estado etílico y que su mensaje no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino por la bebida espirituosa. Ese abuso, además, pudo ser la causa del carácter bipolar del curandero Galileo, evidenciado en los evangelios. Y los amigos de Jesús. Sus amigos eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano y gente de mala fama. El Galileo
no ocultó ni refutó su vinculación, sino que aceptó con naturalidad, con toda reverencia y santidad. Y como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Lucas dijo que Jesús es un glotón y borracho, amigo de gente cuya reputación es indeseable y condenable. Este Galileo, que ya es una mala imagen como ser humano, sería demencial equipararlo con la imagen de Dios. Por tanto, Pablo ordena a sus seguidores de Corinto que ignoren por completo la vergonzosa imagen del Mesías ejecutado. Además de esta prohibición, Pablo omitió intencionalmente la imagen divina revelada por la propia deidad hebrea. Génesis capítulo 1, versículo 21, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Según el mito hebreo de la creación, tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen del Dios hebreo. Pero eso a Pablo no le interesa, porque el apóstol está creando la imagen de una nueva deidad, y no es Jesús el Galileo, sino la imagen de su Cristo, creado con un perfil novedoso y atractivo que sea deseable en el mercado religioso del Imperio Romano. Pablo, así como ignoró la imagen de Jesús el Galileo, así también ignoró la imagen del Dios Yahvé y la sustituyó por un Dios no conocido e innominado. Porque para Pablo, la imagen de Yahvé es la de un Dios mal diseñado por los sacerdotes judaítas. Es muy inseguro y celoso. Es un Dios insensible, iracundo y vengativo. Un Dios impotente y fracasado, que exige ser adorado para elevar su autoestima, que exige que se le ruegue porque no posee iniciativa propia. Por tanto, para crear a su Cristo, la imagen de Jesús el Galileo y la del Dios Yahvé fueron descartados por el teólogo y filósofo Saulo de Tarso. En otro punto o en otra observación, ¿cómo el autor de Génesis 1:27 se enteró de que los hebreos fueron creados a la imagen del Dios de su devoción? ¿Quién vio al Dios creador? Porque según Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. Esta es la ventaja para crear una nueva religión, que como a Dios nadie le vio jamás, cada fundador o iniciador crea a su propio Dios según su imaginación. Convence a unos pocos seguidores, quienes se encargan de dar a conocer la nueva deidad. Es por eso que tenemos miles de religiones y todas afirman que hay un solo Dios. Sin embargo, cada religión proyecta una imagen diferente a través de su doctrina, creando miles de imágenes del mismo Dios. Y como Dios no se muestra ni habla, porque no existe, entonces la gente dice lo que quiere. Y así como Pablo descartó la imagen de Jesús y de Yahvé, el autor del Evangelio de Juan también descartó el relato de Moisés, narrado en la leyenda hebrea del Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículos 20 al 23 dice cuanto sigue. Dijo también, quien habla es el Dios Yahvé, no podrás ver mi rostro, pues no verá el hombre y vivirá. Y añadió Yahvé, he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. El escritor del Evangelio atribuido a Juan desmiente al dios edomita Yahvé y a su siervo egipcio Moisés, porque sabe que el relato es una leyenda elaborada por la élite sacerdotal judaíta en la fase posexílica. Para Juan, por tanto, este relato carece de historicidad y de credibilidad, por lo que el evangelista reafirma que a Dios nadie le vio jamás. Otro relato que también fue descartado por Pablo y por Juan es la de Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. En Éxodo 33, Yahvé afirmaba tajantemente que la persona que llegara a verle morirá, si es que le ve, porque el Eterno es el Eterno ausente, excepto en las páginas de la Biblia hebrea. Después Yahvé le dice a Moisés, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Sin embargo, en Números capítulo 12, Yahvé aseguró que Moisés va a ver su apariencia, porque hablará con él cara a cara. O Yahvé cambió de opinión, como siempre, o Yahvé le mintió a Moisés, como siempre. No pierda de vista, por favor, que la voluntad de Yahvé es la voluntad del escritor, porque a través de la historia sabemos que Moisés no existió, que Israel no fue esclavo en Egipto y que el relato del Éxodo es una leyenda. Así que un personaje inexistente como Moisés no pudo describir la apariencia de otro personaje también inexistente. Muy bien, veamos ahora la apariencia del Dios Yahvé descrita por los profetas y escribas del reino de sacerdotes. Primeramente, la imagen femenina del Dios Yahvé. Oseas capítulo 11, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: quien habla es Yahvé. Yo enseñé a caminar a Efraín, enseñé tomándolo por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. La imagen descrita por Oseas es la de una mujer que cumple la función de madre o tutora o cuidadora, que da de comer a su hijo, le enseña a caminar y le alza en sus brazos. Con la imagen femenina que Yahvé tiene de sí mismo y que le confesó a Oseas, se puede especular que podía haber tenido una hija con José y no un hijo con María. Escuchemos ahora al príncipe de los profetas, Isaías capítulo 42, versículo 14. Dice allí: estaba mudo desde hace mucho, había ensordecido, me había reprimido, dice Yahvé. Como parturienta grito, resoplo y jadeo entrecortadamente. Aquí Yahvé se ve a sí mismo como una mujer parturienta que reprime los síntomas del alumbramiento y luego grita, se agita y respira con dificultad. El Dios Yahvé, a través del profeta Isaías, expresa que se siente como una embarazada a punto de dar a luz. Con la imagen femenina que Yahvé tiene de sí mismo y que le declaró a Isaías, se puede conjeturar que se creyó una diosa y no una deidad masculina. Por tanto, se podía esperar que el pueblo hebreo tuviera una reina, una ungida, en lugar de Jesús. La crisis de sexualidad del Dios Yahvé fue frecuente. En otra ocasión, en Isaías capítulo 49, versículo 15, dijo: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidar, yo no te olvido. Isaías tuvo que oír otra confesión del Dios de su devoción, asumiendo el papel de una mujer delante de su pueblo machista a ultranza. El santo patrono de Judá se ve a sí mismo como una madre, pero no como una madre cualquiera que siente compasión por su hijo y luego lo olvida. Yahvé es una madre diferente a esas, como dice el texto, porque Yahvé no se olvida. Aquí Yahvé, con su imagen femenina, se siente una madre mucho más responsable que una cualquiera. Con esta idea, el Dios Yahvé hubiera mandado al mundo a su unigénita, a su primogénita, a una salvadora de su pueblo. En otro momento y por medio del mismo mensajero, el Dios Yahvé dijo en Isaías 66:13 lo siguiente: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. En el laberinto mental de su sexualidad, la imagen femenina con la que el Dios Yahvé se identifica es la de una madre que consuela al hijo, una madre consoladora.
Así que el Dios Yahvé no se siente como el Señor o Adonai, sino como la señora Consuelo. Con la imagen femenina que Yahvé tenía de sí mismo, el pueblo hebreo hubiera tenido una Mesías, la que de haber triunfado se hubiera convertido en la Mujer Maravilla. Otro personaje a quien Yahvé se mostró afeminado fue a su siervo Moisés. Números capítulo 11, versículos 11 y 12 dice: Entonces dijo Moisés a Yahvé: ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas echado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo o lo engendré para que me digas, cárgalo en tu pecho como una nodriza que lleva al que mama a la tierra que prometiste con juramento a sus padres? El relato parece una discusión entre comadres sobre la responsabilidad de cuidar a una criatura, y por el reclamo de Moisés se puede inferir que Yahvé le encomendó a su siervo el cuidado maternal de su pueblo, aunque no fuese la madre que le parió. Y Moisés responde con la misma imagen femenina: Tú lo concebiste, Yahvé, tú lo engendraste, así que deberías ser una madre responsable y cargar a tu pueblo hasta la tierra prometida, y hacerlo como debe ser, como una nodriza que lleva al que está amamantando. En otras palabras, Moisés le dice a Yahvé: asume tu responsabilidad de madre, no andes pariendo para que otro cuide de tus hijos. Tú eres la madre, tú debes cuidar y nadie más. La femineidad en este diálogo entre la deidad y su siervo refleja la imagen femenina del escriba que redactó, imagen femenina de sí mismo, de su líder y de su Dios. Pero no solo Yahvé tiene la imagen femenina de sí mismo, también lo tiene su Hijo amado, su unigénito, su primogénito, el Galileo ejecutado por Roma. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo las alas, y no quisiste? La imagen que tiene Jesús de sí mismo es la de un animal, la imagen de un ave de corral, la imagen de una gallina. Si Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces esa es la imagen de la divinidad a quien representa. Esta imagen contrasta con la del valiente león de Judá, y quizá haya sido la causa de su fracaso mesiánico, porque según los evangelios, en lugar de atacar al ejército romano, se limitó a cacarear contra las autoridades y las leyes judías. La imagen femenina de Jesús también se observa en el lavado de los pies a sus discípulos, y además en el hecho de haber permanecido soltero y no dejar hijos. El amor del Galileo por sus apóstoles fue superior al amor por su propia familia, así como el amor del rey David por su amigo Jonatán, un amor que fue mucho mayor que el amor de las mujeres. Contrariamente, Saulo de Tarso fue un hombre bien definido en su sexualidad. Pablo es machista hasta los tuétanos, y esa es la imagen de su Dios no conocido, de su Dios platónico. Primera Corintios capítulo 11, versículo 7 dice Pablo: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La imagen masculina que tiene Pablo de su Dios es la imagen que tiene de sí mismo y que proyecta en la deidad e impone a sus seguidores a través de su Cristo. Para Pablo, el varón es la imagen de Dios y no la mujer. En este sentido, cabe señalar que en los 10 mandamientos atribuidos al Dios Yahvé, la mujer está en la lista de objetos que no se debe codiciar. Según Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que la mujer es sencillamente una cosa a los ojos de Yahvé y a los ojos del pueblo hebreo.
La postura misógina e intolerante de Pablo es clara en su primera carta a los Corintios, en la que prohíbe que las mujeres hablen en la congregación porque la ley de Yahvé así lo exige. Y si quieren aprender algo, dice Pablo, que las mujeres pregunten a sus maridos estando en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este apóstol tiene la imagen de un Dios machista y produjo un Cristo también machista. Sorprendentemente, la imagen aceptada y sagrada en la Biblia cristiana no es la imagen del Dios Yahvé ni la de Jesús el Galileo, sino la imagen del Cristo de Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito, entre muchos hermanos. Pablo afirma que su Dios no conocido predestinó a los que creen en él para que adopten la imagen de su Hijo, Hijo que no es Jesús el Galileo, sino el Cristo de Pablo. Si es así, ¿cómo se obtiene la imagen del Cristo de Pablo? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Note la nueva posición, estar en Cristo, no en Jesús, ni en Yahvé, ni en el Dios no conocido, sino en el personaje creado por el filósofo y teólogo de Tarso de Cilicia. Según Pablo, la única imagen válida para la deidad es la imagen de su Cristo. Y para que el creyente en la doctrina de Pablo adquiera la imagen de su Cristo, deberá seguir la enseñanza del apóstol sobre el Cristo de su producción. Pablo insiste en este punto y obliga a vestirse con la nueva imagen autorizada por su Dios. Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10 dice Pablo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para Pablo, la imagen de Jesús el Galileo y de Yahvé no tienen ningún valor, no sirve para nada, porque fueron desplazados por la nueva imagen de Dios que es el Cristo de Pablo. Consecuentemente, manda a sus seguidores que vistan el traje religioso, enteramente diseñado por Pablo, pero atribuido al Dios no conocido. Dicho de otro modo, el estilista es Pablo, el modelo o maniquí es el Cristo de Pablo, la marca del producto tiene el sello del Dios no conocido, el Dios de Pablo, y el atelier donde fue confeccionado es Roma, el imperio que contrató a Pablo. Así de simple. Para finalizar, voy a contrastar la imagen de Dios presentada por Pablo con la que presentó Juan. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para Pablo, su Cristo es la imagen de Dios. Veamos ahora qué opina el autor de Juan, en Juan 1:18. Dice allí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para Juan, la imagen de Dios es la imagen que dio a conocer Jesús el Galileo. Note que ni siquiera es la persona de Jesús, sino únicamente lo que dijo de su Dios y de su Padre. Y el apóstol Pablo ignoró la imagen de Dios que dio a conocer el Galileo, ignoró también la imagen de Dios que tuvo Juan e impuso la imagen de Dios que diseñó con el nombre de Cristo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del poeta y dramaturgo alemán Goethe. El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.